¿Cómo están? Bienvenidos a su ratito Rema Matrimonio. Le damos las gracias infinitas primeramente al Señor por permitirnos llegar una vez más y transmitir la palabra de Dios, que para nosotros es un honor. Ustedes saben que Rema Matrimonios está basado en el Salmo 127, donde dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Por lo tanto, cualquier esfuerzo humano, por muy bueno que se quiera hacer, Johnny, a nivel de matrimonio, que no es fácil, porque no es fácil, es en vano. Es como quien dice, es como cuando le permitimos a un albañil que no conoce realmente sobre el asunto venir a hacer un trabajo en la casa, y muchas veces han hecho remiendos y salen más caros. Mi nombre es Johevet Mayorga y el nombre de mi esposa, Johnny Sandoval. Mucho gusto, estamos para servirles. Y como dice mi esposa, nuestra intención es compartir la palabra, ¿verdad? Tal y cual está ahí escrita, ¿verdad? Y poder llevarles este mensaje, que es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida eterna. Y como decía mi esposa, hoy traemos un tema que se llama "Es necesario nacer de nuevo", ¿verdad? Y este es un nacer de nuevo. Es un encuentro que tiene Jesús con Nicodemo o Nicodemo con Jesús. Ok, pero nacer de nuevo. Si ya yo estoy ahorita, ¿puedo tener la oportunidad de nacer de nuevo o tengo que esperar morirme y como alguien cree por ahí que se tiene que nacer otra vez? Explícamelo, porque ahora sí me enredaste. Ok, vamos a leer lo que dice el texto bíblico. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Nicodemo se pregunta: ¿cómo puede uno nacer de nuevo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? O sea, aquí Nicodemo, que era un maestro de la ley, ¿verdad? Llega a Jesús de noche, ¿verdad? Porque era un dirigente, y le dice: Señor, tú tienes que venir de Dios. Rabí, le dijo, porque las cosas que haces son sorprendentes, milagrosas, y nadie puede hacer eso si no viene de parte de Dios. Pero había como una inquietud en el corazón de Nicodemo. Yo lo que puedo ver inclusive es que Nicodemo había estudiado a Jesús, sus acciones, lo que él decía, sus milagros, sus prodigios, porque inclusive me parece que dijo: hemos llegado a un... Sabemos, o sea, se ve que había conversado con otras personas, con otros rabinos, de que él tenía que venir de Dios. O sea, ellos le reconocían. Lo que pasa es que había mucho juego como para jugarse, valga la redundancia. Y entonces aquí es donde vemos que ya lo habían estudiado a Jesús, ya habían hablado, pero me gusta, Johnny, que Nicodemo no se quedó con las inquietudes. Nicodemo llegó al que le podía dar las respuestas, sea que lo iba a entender de momento o no, pero al principio, lo principal es que llegó a aquel. Y también me gusta mucho que Jesús, a quien le puede exigir conocimiento, se lo exige. Y también al que no quiere darle respuesta, porque la otra persona lo que está queriendo es tenderle una trampa, no se la da. Me gusta porque Jesús lo dice: como tú, siendo maestro, no sabes estas cosas. Y es que eso nos puede pasar a muchos, que estando dentro de la iglesia, sirviendo en la iglesia, desconocemos los principios, no los que yo entienda,
sino los que ya están escritos para que se cumplan. Entonces me parece hermosa esa conversación de Jesús, porque no lo veo que lo descalifique, no lo desacredita, sino que lo hace que con las mismas preguntas y con el mismo cuestionamiento, Nicodemo se dé cuenta de que ya estaba escrito. Que ya estaba escrito estos acontecimientos y que ya estaba escrito la venida de Jesús. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí tenía que empezar Nicodemo a poner su fe en la persona de Jesucristo. Claro, y es que uno se pregunta, ¿verdad? Porque este dirigente, ¿verdad? De los fariseos, se dice que Nicodemo pertenecía al Sanedrín, ¿verdad? Que era la cúpula de este sistema religioso de los fariseos, ¿verdad? Y entonces era un maestro también, enseñaba. Era de la élite. Era de la élite, exactamente. Y llega Jesús y como que le da un piropo, por decirlo en nuestras palabras, ¿verdad? Piropo se dice, por si alguien que no conoce nuestro... Un elogio. Un elogio, ¿verdad? Un algo así, qué bueno que tú eres, qué lindo lo que haces, qué increíble. Hemos llegado a un acuerdo, mis amigos y yo, que tenés que venir de Dios. Para otra persona que no escudriñara el corazón y las intenciones de la persona, podría haberlo recibido como una aceptación de él. Pero Jesús sabía que lo que había era una confusión, porque a Jesús no se le recibe nada más por la parte religiosa, sino que a Jesús se le recibe exactamente para lo que él dice, para nacer de nuevo. Y es que, sí, Nicodemo, Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, y él conocía las motivaciones por las cuales Nicodemo llegaba a decirle eso, pero también conocía esa necesidad imperante en el corazón de Nicodemo, ¿verdad? No era malintencionado. De saber, digamos, acerca de la vida eterna, y Jesús de una vez le responde, de cierto te digo, o te aseguro, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y nosotros para dar una explicación rápida acerca del nuevo nacimiento, se refiere en el contexto del capítulo 1, 2 y ahora que estamos en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? En Juan 1, donde dice en el principio era el verbo era con Dios y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un versículo más abajito que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, sea el pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, porque han sido engendrados no por una voluntad humana, ni de varón, ni de sangre, sino que por la voluntad de Dios. Entonces, cuando la persona reconoce a Jesús, reconoce su condición espiritual, ¿verdad? Reconoce su necesidad interna de perdón de pecados, porque es un pecador y que requiere un Salvador, y ve en Jesús ese Mesías, ese Salvador que muere en la cruz, derramando su sangre para que cada uno de nosotros podamos recibir perdón, ¿verdad? En esa convicción, ¿verdad? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que vino a quitar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo lo recibo en mi corazón, en mi ser, y nazco de nuevo. Eso es lo que enseña en capítulo 1 de Juan. ¿Verdad? Entonces aquí Jesús le está diciendo que tiene que nacer de nuevo y le dice que tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Verdad? Entonces hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué significa del agua y del Espíritu? Recordemos que había uno que venía a preparar el camino del Señor, que era Juan el Bautista, y él bautizaba en agua para arrepentimiento, y los fariseos habían rechazado ese bautismo. De hecho, ¿verdad? Hay una oportunidad cuando Jesús está en el templo, ¿verdad? Enseñando, y llegan los principales y los fariseos y los maestros y le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces Jesús le hace una pregunta. Bueno, les voy a hacer una pregunta, si me contestan yo les respondo. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Entonces ellos se van y dicen, bueno, si decimos del cielo, es decir, ¿por qué no creyeron? Y si decimos que de la tierra, es decir, los hombres tenían a Juan como un profeta de Dios. Entonces la respuesta de ellos es, no sabemos. Entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto, ¿verdad? Entonces, porque ellos rechazaron el bautismo de Juan, y este bautismo era para arrepentimiento, confesión de pecados, ¿verdad? Pero Juan el Bautista dice, yo a la verdad bautizo con agua, preparando el camino, el corazón de las personas, ¿verdad? En ese arrepentimiento, para que después, cuando viniera el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y que iba a bautizar en espíritu. Dice, yo a la verdad bautizo
en agua, dijo Juan, pero detrás de mí viene uno, el cual no soy digno de desatar sus sandalias, bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad? Entonces aquí es donde se produce el cumplimiento de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero es interesante cómo Nicodemo, un maestro de la ley, no tenía conocimiento de esto, ¿verdad? Porque él creía que tenía que regresar al vientre de la madre para volver a nacer. Tal vez lo había leído, pero no lo había entendido, ¿verdad? Porque no fue algo como que le refutó y que le dijo, Señor, eso nunca lo leí. Tal vez no lo tenía claro, ¿verdad? Porque recordemos que esto es, se cree por esa fe que se pone, ¿verdad? De lo que se está escuchando en el Señor, ¿verdad? Pero el Señor conocía a Nicodemo y sabía que las intenciones de Nicodemo eran muy diferentes a las otras actitudes de los otros fariseos que le preguntaron para ponerle trampa. Nicodemo no vino a ponerle trampa al Señor. Nicodemo vino a preguntar cosas que lo estaban volviendo loco. Eso es hermoso, ¿verdad? Y vino a preguntárselo a aquel que le podía responder. Tal vez en el momento alguien hubiera creído que Nicodemo salió ahí confundido y salió sin darse la oportunidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero lo lindo, después de la historia vemos cómo Nicodemo ya no le importó lo que le iban a decir, lo que lo iban a desprestigiar, lo que lo iban a avergonzar por causa de Cristo. Después lo vimos ahí. Bueno, y ahí la historia continúa de este encuentro de Nicodemo con Jesús, ¿verdad? Y aquí más adelante, para hacerlo resumidito, hay un versículo que Jesús le dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es un versículo prácticamente dentro de este contexto con Nicodemo, ¿verdad? Juan 3:16. ¿Verdad? Entonces era solo creer. Pero los fariseos creían que tenían que hacer, que tenían que pertenecer a este grupo que había nacido de la descendencia de Abraham, que pertenecían al grupo farisaico, a esta organización, ¿verdad? Y que ellos creían que a través de eso ya eran salvos. Y Jesús les dice que no, ¿verdad? Por eso el mensaje de Jesús es un mensaje revolucionario, porque es con solo creer en Él como el Señor, como el Mesías, como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y vemos algo interesante, vemos más adelante 2 episodios de Nicodemo cuando de alguna manera defiende a Jesús en un concilio, ¿verdad? Que están ahí los otros maestros de la ley y Nicodemo interviene y dice, bueno, la ley no nos permite hacer esto. Y el otro episodio que vemos es cuando, bueno, y le dicen, ¿cómo? De que ahora Jesús tú estás muere, creyendo en Él. ya estás creyendo ya estás, en Él. o sea, inmediatamente ellos son muy chispas. Los fariseos eran muy llenos de malicia y ellos inmediatamente captaron en Nicodemo que había algo que lo estaba inclinando hacia creer en Jesús. Sí. Y después, cuando Jesús muere, lo vemos con José de Arimatea llevando especies y mirras para ponerle el cuerpo de Jesús. Claro, ¿verdad? Entonces ahí se ve que hubo algo que él creyó, ¿verdad? Sí. Algo en su corazón. ¿Qué podríamos decirles en este cierre a las personas acerca de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Sí. La parte práctica, la parte, digamos, de aplicación de sus vidas. La aplicación es que sepas que si Nicodemo, siendo un maestro de la ley, tuvo esas dudas, pero él supo llegar a la persona correcta para que le diera esas respuestas. Ya usted tiene esas respuestas. Es a través del arrepentimiento y reconocimiento de que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Es a través de reconocer que yo merecía la muerte, pero que Jesús vino a tomar mi lugar. Es saber que Jesucristo viene de parte del Padre a hacer el pasaporte para usted y para mí, para volver a Dios. No hay otra forma. Tenemos que nacer en Él, reconocerlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, y Él se va a hacer propicio a nuestras vidas. Recíbalo en su corazón. Reconózcalo como Señor y Salvador y dése la oportunidad de nacer de nuevo en Cristo Jesús y verá y experimentará la gracia, la misericordia de Dios, porque esto se recibe con la fe de un niño, como cuando usted le da algo y no ve nada de malicia. Nicodemo ya hizo las preguntas que usted y yo pudiéramos haber hecho o dicho en algún momento y Dios le contestó
hay que nacer de nuevo, hay que reconocer al Señor como la única fuente de gracia, de salvación y de restauración, y de volver a esa oportunidad de volver al Padre. Le dejamos esta tarea, que usted se reconcilie si se ha apartado, y si no, que acepte al Señor en su corazón y lo reciba. Que el Señor te bendiga, que el Señor Muchas te guarde. bendiciones. Bendiciones del Hasta la Señor. próxima.